llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. El velo que ayer me separó de ti. El velo que ayer me separó de ti. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de la Iglesia en Villa Urquiza? Espero que se encuentren bien. Les invito a leer para continuar el estudio sobre el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo 1, los versículos 29 al 34. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor y que el Señor añada la bendición a estos conceptos que estamos viendo, tan profundos, tan poderosos, que podemos aplicar a nuestra vida. Vimos la semana pasada, la reunión anterior, algunas características de Juan el Bautista. Aquí, en esta porción que hemos leído hoy, vamos a centrarnos en las declaraciones de Juan el Bautista sobre el Señor Jesús. Versículo 29 comienza diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. La pregunta obvia es: ¿qué siguiente día? Bueno, muy probablemente sea el día siguiente al diálogo que vimos en la reunión anterior, que los fariseos, los sacerdotes, los levitas le preguntaban a Juan el Bautista cuál era su propio ministerio y quién era él. Ahora dice que el Señor Jesús mismo se acerca a él. Qué día tan singular, qué día tan especial para Juan el Bautista, pero que también iba a ser muy especial para todos aquellos que escucharon las declaraciones de Juan el Bautista y para nosotros que Dios quiso que Juan, el evangelista, lo dejara registrado en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo entonces
Juan el Bautista al ver que el Señor Jesús venía a su encuentro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una tremenda declaración. Una declaración que tiene un impacto a través de las diferentes generaciones y eternos. Un impacto eterno, un impacto de salvación, un impacto para justamente vida eterna de todos aquellos que creemos que justamente el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado en manera particular e individual. Vamos a analizar un poquito esta frase tan profunda, tan teológica. Alguno podrá preguntarse, bueno, ¿por qué un cordero? ¿Por qué se lo llama el Cordero de Dios? Para los que hemos tenido la bendición de tener muchos años de creyente, de muchas reuniones, de mucha Biblia, estamos familiarizados con este término, cordero. Es más, nuestros himnos y canciones que cantamos muchas veces hablan del cordero. No estoy tan seguro que todos entendamos el significado profundo que tiene. Y me pregunto cuánto podrán entender aquellos que nos escuchan, que no tienen justamente una base bíblica. Pero más allá de eso, lo bueno es que Dios nos da la oportunidad hoy de pensar qué está queriendo decir Juan el Bautista cuando mira al Señor que sale a su encuentro y dice el Cordero de Dios. Ustedes saben muy bien que por supuesto esto se desarrolla en un contexto israelita, judío para el tiempo en que está esta declaración. Pero el tema del Cordero se retrotrae a todo lo que Dios va mostrando a través del Antiguo Testamento en relación al pecado del hombre. En primer lugar, la primera referencia que tenemos es que Dios se agrada de la ofrenda de Abel que trae justamente de lo mejor, de lo más gordo, de lo más excelente de los corderos. Evidentemente había algo prescrito, no lo dice la palabra de Dios, pero Abel entendió que esto iba a ser acepto, agradable al Señor. Y dice la palabra de Dios que Abel entregó, ofreció, dio una ofrenda más excelente que la de Caín, que fue la del fruto de la tierra. Que Dios encuentre en nosotros esta clase de personas que ofrendan al Señor lo mejor, lo primero, lo más dedicado. Pero pasa el tiempo y llegamos a Éxodo capítulo 12. Ustedes recordarán muy bien la noche tan especial donde el pueblo celebra la Pascua. ¿Qué es Pascua? Pasar por alto. El ángel heridor de los primogénitos de Egipto, al ver la sangre del cordero en el dintel de cada casa de los israelitas, pasaba por alto. Eso es Pascua. Y dice que ofrecen un cordero. Y qué tremendo anticipo de lo que finalmente el Señor Jesucristo iba a hacer con cada uno de nosotros, que declara Juan el Bautista. Eran presentados corderos como ofrenda expiatoria por los pecados. Diariamente y por sobre todas las cosas, el día de la expiación, que hoy se conoce en el entorno judío religioso o judeo religioso del día de hoy como el día de Yom Kippur. Ese día era el día de la expiación, una vez al año, que el sacerdote entraba y ofrecía un sacrificio expiatorio sobre los pecados del pueblo. Pensando en todo esto, y no tendríamos tiempo de ver el libro de los Hebreos, que de manera brillante también lo desarrolla el autor de los Hebreos, Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. No era el Cordero de la Pascua, no era el Cordero de una ofrenda como la de Abel, no era el Cordero de un sacrificio diario, no era el Cordero ni siquiera que se ofrecía como sacrificio por los pecados, por la expiación de los pecados, imperfecto, que no tenía eficacia para perdonar y para extraer el pecado, como vamos a ver un poquito más adelante, sino que era el Cordero de Dios. Perfecto. Un Cordero que era capaz, esa imagen preciosa de ese animal manso, como dice allí el profeta Isaías, como un cordero fue llevado al matadero.
Y no era que Él no tenía poder, no era que el Señor Jesucristo no tenía poder, lo vamos a ver ahora en un momento, pero Él fue llevado como un cordero y fue entregado. Y en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre, a diferencia de la ineficacia de los corderos, ¿sí?, que se presentaban, el Cordero de Dios, Jesucristo mismo, quita el pecado del mundo. Hace la expiación. No tenemos que tenerle miedo a estas palabras teológicas. Es mucho mejor aprovechar todos estos estudios bíblicos y reuniones para entender el verdadero significado. ¿Qué es la expiación? Bíblicamente hablando, quitar el pecado. E insisto, no lo podía hacer un animal, sí lo podía hacer el Hijo, ¿sí?, eterno de Dios, que se hizo hombre. Por eso Juan el Bautista, ¿sí?, reacciona de esta manera. No era cualquier profeta, no era cualquier rabino, no era cualquier ser singular de la historia. No solo se debe destacar por su predicación y por los milagros y por los prodigios. El Hijo de Dios hace lo que nadie puede hacer, lo que nadie pudo hacer ni lo que nadie podrá hacer. Quita el pecado del mundo. Cuando habla del pecado del mundo tenemos que hacer una relación, lo van a entender bien con este ejemplo que les voy a dar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ama al mundo, a todas las personas del mundo, pero todo aquel que en él cree, de manera individual, de manera particular, ¿sí?, no se pierde, sino que tiene vida eterna. El Cordero de Dios quita el pecado. Está la posibilidad de que cada persona del mundo que quiera aceptar esa obra de expiación propia, de limpieza, de quitar el pecado que condena eternamente, sea limpio, pero la decisión es de manera individual. Y si nos estás acompañando en este culto, en esta reunión, y nunca le pediste perdón al Señor Jesús por tus pecados, qué oportunidad hoy, ¿sí?, en este tiempo tan especial, aún en este encuentro virtual, pueda ser tu día de salvación, pueda ser el día que le pidas al Cordero de Dios, que derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, personalmente arrepintiéndote de tus pecados, que Él venga a tu corazón. Es interesante pensar, ¿sí?, que en ese ministerio tan fructífero del Señor, en esos 3 años y algunos meses, Él termina yendo a la cruz. Es entregado por manos de pecadores, como fue profetizado. El juicio, como dice una canción de Pablo Bedrosian, es una parodia. No tiene sustento. Él va a la cruz y muere. Y como dice un autor, sí, que leí hace poquito, quizás sí, en el infierno y los demonios y Satanás hicieron fiesta cuando Él estaba colgado en la cruz, entre el cielo y la tierra, esas horas de aquel día, sí, de su muerte. Pero en ese tiempo Dios cargó sobre Él, imputó sobre Él el pecado de cada uno de nosotros. Tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Y en esa hora sombría, donde sí, el mismo infierno pensó que tenía la victoria. Tremendo error, bendita equivocación, porque Jesucristo no quedó ahí. Él cargó sobre Él el peso, ¿sí?, la culpa, todo lo que merecíamos nosotros. Toda la condenación la llevó Él sobre su vida. Pero Él, cuando fue puesto en la tumba, no quedó allí. Nos dice que la mañana gloriosa de aquel domingo de resurrección fueron a buscar al Señor Jesús para ungirlo con especias aromáticas. Esas mujeres que lo habían seguido, los discípulos corrieron, Pedro y Juan, el que escribe este evangelio, llega primero, lo deja y ven que el Señor no está. La tumba no pudo retenerlo. La tumba no pudo con Él, la muerte no pudo con Él, el pecado no pudo con Él, Satanás no pudo con Él. Bendita y gloriosa realidad. El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo y no solo lo quita, el tuyo y el mío, sino que puede quitarlo de cada aquel que le prediquemos y pueda llegar al conocimiento de la verdad. La tumba no tuvo poder sobre Él, ni la muerte ni el pecado ni Satanás. Y podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. ¿Dónde está, sí, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte con victoria. Alabado sea el Señor
porque Él fue el bendito Cordero de Dios que hizo esa obra de expiación. Pero continúa diciendo el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Repito un concepto que ya hemos visto, ¿sí? El de la justamente preexistencia, ¿sí?, de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él nació un día de una mujer, pero en su faz divina es eterno. No ha tenido principio y no tendrá fin. Dice, Él viene después de mí. Él es el Cordero de Dios. Él ahora hará la obra de salvación. Él hará la obra de expiación. Pero en realidad era antes que yo. Bendita realidad que Juan el Bautista pudo comprender y predicar. Por dos oportunidades, versículos 31 y 33, Juan el Bautista dice, yo no le conocía. Ahora, hemos dicho la semana pasada que Juan y Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos. ¿Por qué? Porque sus madres eran primas entre sí. Así que evidentemente hubo un conocimiento a través de esos 30 años que tuvieron, sí, de crecimiento, de niñez, de adolescencia, de juventud. No está refiriéndose a que no lo conocía físicamente, no lo conocía realmente, espiritualmente, el impacto que iba a tener la obra del Señor Jesús. Pero cuando se manifiesta Él, como vamos a ver en un momento, cuando viene para ser bautizado, Él dice, entonces ahora yo lo conozco, sé quién es mucho más que mi primo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel sobre el que tiene el sello de la aprobación de Dios Padre para venir a hacer esta obra. Me hace acordar a los mismos hermanos del Señor, o medios hermanos del Señor. ¿Se acuerdan? No creían en Él, se le burlaban, pensaban que no estaban sus cabales. Pero después los vemos transformados por el poder de la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Estos hermanos, entre los cuales estaban Jacobo, el que después es Santiago y escribe la carta que tenemos, y Judas, el el penúltimo libro de la Biblia, eran medios hermanos del Señor. No creían en Él, pero después que Jesucristo resucita, los vemos en el aposento alto, Hechos capítulo 1, y los vemos transformados por el poder de la resurrección. Santiago, Jacobo, el medio hermano del Señor, siendo el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, como ya lo hemos destacado. Judas, ¿sí?, escribe una carta tremenda, poderosa, que alienta a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Ese es el poder. No lo conocían, solamente lo conocían físicamente. Ahora lo conocen en toda su dimensión. La pregunta que podemos hacernos hoy, usted y yo, vos y yo, ¿conocemos realmente al Señor? ¿Hemos experimentado no solo la salvación, sino el poder de la obra de Jesucristo? Que tiene un impacto, debería tener un impacto cada día de nuestras vidas. Que nuestro anhelo sea conocerlo mucho más. Dice así la palabra del Señor, 31, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ese bautismo, como veíamos la reunión pasada, para arrepentimiento de pecados, que era para esa época y fue ejercitado, ¿sí?, o ejercido por Juan el Bautista. Pero dice el 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Qué bendita realidad! Jesucristo es aquel que nos bautiza, que nos llena con el Espíritu Santo. El mismo día de que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el mismo día de nuestra conversión, el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y podemos disfrutar de su plenitud. Podemos andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Fíjense que sobre el Espíritu Santo hay dos mandamientos positivos. Andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Y dos que hacen un contraste negativo. No apagar, ¿sí?, justamente el Espíritu, ni contristarlo. Ahora, vamos a leer esa porción en los minutos que nos quedan. Les invito a buscar en Mateo capítulo 3, versículos 11 al 17. Mateo capítulo 3, 11 al 17. Y ver ese encuentro tremendo que tuvieron Juan el Bautista y el Señor Jesús
cuando es bautizado por él y cómo obra Dios y cómo después lo relata justamente como hemos leído en Juan capítulo 1. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Déjenme hacer solamente un paréntesis. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Tenemos el fuego de Dios en nuestra vida? Por supuesto que tenemos al Espíritu Santo. Pero arde esa llama en santidad, en una vida de limpieza, en una vida poderosa de testimonio a otros, que el Señor nos permita que pueda ser así. Continuamos, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Miren qué precioso. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fueron los cielos abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Vale aclarar aquí, no era el Espíritu Santo, ¿sí?, la paloma, no es la paloma el Espíritu Santo, no. Allí está, en ese momento, esa imagen que vemos en el Evangelio según Mateo. Dice, en forma de paloma, y descendió y se posó sobre él. Y todos recordamos que la primera predicación que el Señor Jesús hace allí en Nazaret, cuando entra en la sinagoga, y los que se habían criado con él, como decíamos de los hermanos y demás, no creían en él. Él abrió el rollo del libro en Isaías y dijo: he aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los afligidos, a los quebrantados de corazón, ¿sí?, a liberar a los oprimidos, a libertar a los que están encarcelados, ¿sí?, en sus prisiones, en sus pasiones. Bendito o bendita obra del Espíritu Santo a través de la persona del Señor Jesús. Es ese Espíritu Santo que mora en tu vida y mora en la mía a partir del mismo momento de nuestra conversión. Qué bueno es pensar en que este instrumento del Señor que fue Juan el Bautista fue utilizado por el Señor para hacer esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para decirnos: se me ha dicho, cuando veas descender el Espíritu y que posa, que reposa sobre él y que se queda, este es aquel que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No tenemos tiempo ya. El Señor Jesús, ¿sí?, cuando vienen y hablan sobre el ministerio de Juan el Bautista, nos dice allí que él declara: él era una antorcha que alumbraba y que ardía. Juan el Bautista también tenía el Espíritu Santo de Dios, que ardía, que era una santa llama, que consumía su vida, que purificaba su vida. Él era una antorcha que alumbraba y ardía. Déjenme terminar con algunos conceptos, ¿sí?, muy rápidamente. Hay una canción que cantamos en nuestra iglesia, ¿sí?, que el autor fue Jaime Murrell, alguien que falleció hace solamente unos meses por COVID, un autor panameño, que dice en su letra: menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Ahora recuerdo cómo empieza: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego, ¿sí?, todo mi ser. Él está haciendo referencia a lo que dijo Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan cómo terminó su ministerio Juan el Bautista? Terminó primero, ¿sí?,
encarcelado por mucho tiempo y después su cabeza decapitada, cortada, en un plato de manos inicuas, de mujeres perversas, de una madre y una hija, que se confabularon, se complotaron para deshacerse de aquel que solamente predicaba, ¿sí?, lo que el Señor le indicaba predicar, por ser fiel a Él, por ser fiel a Dios, por ser fiel al Señor Jesús, por haber sido una vida intachable. Él muere decapitado. Menguar para que crezcas tú y cada día ser como tú. Que ese fuego del Espíritu Santo que habitó en la persona misma del Hijo de Dios, que consumía y ardía como una antorcha la vida de Juan el Bautista, pueda arder en cada uno de nosotros. Y no solamente declarar con nuestra boca o cantar o emocionarnos, y hacemos bien porque estas letras tocan nuestro corazón y nos conmueven, pero que nos lleven a un paso más, al paso de la rendición, de una rendición total, de un quebrantamiento total. No para salvación, porque la salvación la tenemos, no debemos sostenerla, es obra del Señor Jesús, es obra de gracia de Dios. Pero que el testimonio que demos pueda ser de una vida consagrada, rendida, puesta en el altar. El altar es un lugar de muerte. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Cristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a encontrar estos principios, estos modelos y servir a Dios con todo entusiasmo, con toda fe, con una vida rendida al Señor para su honra y para su gloria. Permítanme orar para terminar con este tiempo. Te damos gracias, querido Padre, porque hoy hemos podido considerar este pasaje tan hermoso del capítulo 1 de Juan. Lo que declaró Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha expiado nuestro pecado, lo ha quitado, ha borrado nuestra maldad. Señor, pero te damos gracias porque Él llevó sobre su mismo cuerpo, en el madero, lo que merecíamos pagar cada uno de nosotros. Pero no quedó allí, no está crucificado. Él resucitó triunfante y hoy está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque así como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, también Él dijo, va a ser el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Te damos gracias porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida, habita en nuestra vida. No va y viene, sino que habita en nuestra vida. Que podamos disfrutar de la plenitud, de la llenura. Y que, Señor, ese fuego que arde, Señor, en nuestra vida, así como pasaba con Juan el Bautista, por arder en nuestro corazón, seamos una antorcha que ilumine nuestra vida rendida a ti, pueda ser, Señor, agradable a tu presencia y muchos conozcan, Señor, a Jesucristo como su Salvador. Vengan al conocimiento de la verdad. Bendice la querida iglesia de Villa Urquiza. Bendecí a sus pastores, a cada uno de los miembros, Señor, que componen esta amada iglesia. Y que tú puedas cumplir el propósito, Señor, que tú tienes para ese lugar que honra tu nombre hace tantos años y que con fidelidad mantiene el testimonio de la fe. Señor, despedinos con paz y con bendición. Lo hacemos agradecidos en la obra poderosa del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.